Buenas noches, bienvenidos a una transmisión más de las reporteras que la Jornada de Oriente difunde en redes sociales. Y esta ocasión vamos a platicar un tema que realmente es muy lastimoso, pero al que no se le puede dar la espalda porque se necesitan muchas soluciones, que es la violencia familiar, en específico la que se ejerce contra los menores de edad. Y para hablar de este tema se encuentra con nosotros la diputada Mónica Rodríguez de la Vecchia, quien es coordinadora de la bancada del PAN y quien es autora de una iniciativa que se está impulsando en el Congreso de Puebla precisamente para abordar este tema. Mónica, buenas noches y bienvenida. Hola, buenas noches a todos los que nos escuchan, los que nos ven. Muchas gracias, Mónica, por esta invitación al programa Las Reporteras de la Jornada de Oriente. Muchísimas gracias por este espacio. No, gracias a ti, Mónica, de verdad que me parece un tema muy importante y va a ser un tema muy rico platicarlo contigo. Mónica, cuéntanos sobre esta iniciativa, en qué consiste y en qué etapa del proceso legislativo se encuentra. Pues mira, esta iniciativa surge porque, como ustedes saben, durante esta pandemia que ya dejó de ser una cuarentena para ser casi un año de pandemia, en el próximo marzo estaremos cumpliendo el año, durante este periodo ha habido muchísima violencia familiar. De hecho, yo he estado trabajando en varias iniciativas con respecto a la violencia contra las mujeres y viendo que las llamadas de ayuda de las mujeres para que están en el confinamiento siendo violentadas por sus parejas, normalmente así sucede, pues viendo este crecimiento de las llamadas, primero empezamos por hacer un llamado para que se atiendan a todas estas mujeres que están sufriendo esta violencia durante la pandemia. Y de ahí empezamos a analizar y a estudiar el tema de los niños, niñas y adolescentes. Porque en donde una mujer está siendo violentada, normalmente están siendo violentados sus hijos. Y esta violencia familiar se va pasando hacia los niños. O sea, si una mujer es golpeada por su pareja, normalmente esta violencia no solo la sufren los niños por estarla viendo, que ya el simple hecho de verla ya implica pues una afectación psicológica en los niños y emocional. También, no solo el verla, sino que también los niños la estaban sufriendo, o sea, también estaban siendo violentados físicamente los niños, no solo durante la pandemia, sino hay números y datos duros de la violencia en el mundo que viven los niños, niñas y adolescentes, pero en la pandemia específicamente incrementó. Entonces, después de hacer las iniciativas a favor de las mujeres, pues nos quisimos adentrar a este tema de los niños, niñas y adolescentes. Tengo la gran fortuna de presidir la Comisión de Familia y los Derechos de la Niñez. Es un tema que me apasiona. Estudié educación, o sea, el tema de los niños para mí siempre ha sido muy importante y como diputada lo he podido desarrollar. Y pues empezamos a ver, como ustedes saben, todos niños, niñas y adolescentes están protegidos. Hay un derecho consagrado en la Convención de los Derechos del Niño en donde habla de la protección contra la violencia, pero sin embargo, miles de niños sufren violencia todos los días. Y hay un dato muy duro que dice que en el mundo cada 5 minutos un niño muere a causa de la violencia. Esto es un dato que estremece a cualquiera que lo escucha. Y en México, al menos 6 de cada 10 niños, niñas o adolescentes han experimentado algún tipo de violencia en el hogar. Entonces, por todas estas razones, quisimos hacer esta reforma al Código Civil del Estado de Puebla. Hoy la ley marca que cuando hay maltrato, delito de violencia familiar, la pena va de 2 a 8 años. Y la reforma que yo propuse es que se aumente esa pena de 3 hasta 12 años. ¿Por qué hicimos esta reforma? Porque como diputados hay cosas específicas que sí podemos hacer y algunas que no. Pero esta de endurecer las leyes es una de las cosas que directamente nos compete y podemos hacer. Y es nuestra pequeña aportación. Hay mucho que hacer en este tema. Endurecer la pena es una de las cosas que se pueden hacer para evitar esta violencia y para que menos personas se atrevan a hacerlo. Pero la otra parte
de la ley es hacer cumplir la ley. O sea, nosotros como diputados podemos endurecer la pena, pero también tenemos que cuidar que realmente se estén castigando este tipo de violencia contra niños, niñas y adolescentes. La pena incrementa cuando la violencia se ejerce en niñas, niños o adolescentes. Entonces, miren, hay un caso que fue muy sonado hace unos meses en Puebla de esta pequeña niña, que no me gustaría decir su nombre porque me parece que ya tuvo suficiente con todo lo que vivió, pero sí es un caso que muchos escuchamos, vivimos, muy lamentable, y quisiera mencionar que casos como el de esta niña menor se pueden evitar, que fue violentada por su propia familia, el papá y la mamá, se podrían evitar, por supuesto que si a la primera vez que una niña, niño o adolescente llega a un hospital con signos de violencia, lo que corresponde es que de inmediato el hospital notifique a la agencia del Ministerio Público especializado en dichos temas para que de inmediato se abra una carpeta de investigación y se actúe de manera pues pronta, ¿no? Esa parte es la que siento que tenemos que fortalecer hoy, porque sí, una parte es endurecer la pena, pero otra parte es detectar de inmediato el delito y de inmediato ir a aprender a la persona responsable o al que está cometiendo el delito, ¿no? Porque desgraciadamente vemos que se presenta la violencia del padre hacia los hijos o de la madre hacia los hijos. Esto nos está hablando de que necesitamos tener políticas públicas que hagan que la gente sepa y entienda los alcances de la violencia en un niño son terribles. Un niño que es violentado sufre un estrés terrible y no solo eso, sino que al vivir violencia va a generar violencia. Cuando sea un adulto va a repetir ese patrón. Entonces, por eso es tan importante que la gente esté informada, que no crea que es normal darle un correctivo a un niño de manera física, violenta. No, o sea, hay métodos de educación, sí hay que ser disciplinados y hay que educar, pero jamás de manera violenta y mucho menos jamás llegando a estos niveles de un niño hospitalizado por golpes, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante trabajar en ese tema, les decía yo, en darle seguimiento a lo que pasa. Un niño es violentado, llega al hospital y que de inmediato se proceda. Que no necesitemos que el niño, niña o adolescente llegue 3 y 4 veces, como fue el caso que platicábamos hace un momento, para que entonces se tomen cartas en el asunto, ¿no? O cuando ya no hay nada que hacer, o cuando ya la vida del niño está en peligro de muerte. Jamás deberíamos permitir que eso pasara ni en Puebla ni en ningún lugar del mundo. Entonces, sí es un tema bastante complicado, porque incluso decía yo, si la mamá a veces no tiene la herramienta para no permitir violencia hacia ella, ahora imagínate la fuerza que tiene para defender a sus hijos. A veces no la tienen, ¿no? Porque a veces están en procesos muy complicados en donde psicológicamente están amenazadas las mujeres. Entonces, como puedes ver, es un tema muy complejo. Lo que podemos hacer nosotros como diputados, a veces hasta siento que es poco y quisiéramos hacer más, quisiéramos incidir más, pero por supuesto que lo que nos corresponde lo estamos haciendo, y por eso era para mí tan importante presentar esta iniciativa y poner lo que nos toca en el Congreso poner, ¿no? Ahora, como te decía, hay otra parte que es todo el procedimiento que está en otra área, que es en las procuradurías y en la propia fiscalía, pero lo que nos corresponde a los diputados por lo menos es esto, ¿no? En el caso de este caso que mencionas, que es esta niña de 7 años que ingresó al Hospital de la Margarita, estuvo 4 meses bajo cuidados intensivos, pero finalmente pierde la vida por la gravedad de las lesiones que enfrentaba, demuestra que las autoridades solamente actúan en casos que se vuelven virales en redes sociales, que toman la atención de los medios de comunicación. Esa es la lección que nos deja el caso de esta pequeña niña. Pues mira, es una lección sumamente dura,
porque cuando alguien pierde la vida es alguien que se pudo haber evitado que se perdiera su vida, es algo muy, muy lamentable, muy triste y muy duro. Yo diría que este caso pues nos deja ver una realidad que no nos gustaría tener, pero que existe, una realidad que aunque cerremos los ojos está, y hay una realidad que niños y niñas y cientos de niños y niñas hoy en el estado de Puebla están sufriendo esa violencia y que no necesariamente tienen que llegar a un hospital casi en peligro de muerte para ser atendidos. Por eso hablaba yo de políticas públicas, porque la violencia a lo mejor no es que te llegues hasta el hospital, la violencia también puede ser psicológica, no nada más física, ¿no? La violencia puede ser de una manera física que no necesariamente vas a llegar nunca a un hospital, ¿no? No sé, con golpes, empujones, maltratos que no te llevan a un hospital, pero que te dejan un daño profundo emocional y psicológico. Insisto, mira, Mónica, todo está conectado, ¿no? Hoy platicaba yo de otra iniciativa también que hice a favor, bueno, en la ley de niños y adolescentes, que hablaba del maltrato animal y de que adentro de la ley de los niños, niñas y adolescentes también se incluyera el concepto del respeto a los animales por parte de los niños y que sus tutores transmitieran ese concepto del respeto a los animales, ¿no? Al maltrato animal. Y cuando lo platicaba yo decía yo que estamos ligados, ¿no? El respeto entre la pareja, el respeto hacia los hijos, el respeto entre hermanos, entre personas, entre niños y incluso con la naturaleza, el medio ambiente y los animales, todo va ligado, ¿no? Todo va ligado. Cuando hay violencia entre personas, pues ya no hablemos de la violencia hacia los animales o hacia el medio ambiente. Entonces, de verdad, platicaba yo también de este tema del civismo que hemos perdido muchísimo en México. Siempre digo y siempre recuerdo que cuando yo era niña llevaba la materia de civismo y era mi materia preferida además. Y de verdad eso es lo que nos falta. El civismo es que haya un entorno de respeto entre las personas, que se respete al país, que se respete a tu nación, a la bandera, a los símbolos patrios, que se respete a la persona mayor, que se le dé el paso a una persona con una discapacidad. Todas esas cosas se han ido perdiendo y pienso que entre más regresemos a estos valores cívicos, podremos tener una mejor sociedad, ¿no? Entonces, pues imagínate, si a veces no hay capacidad para respetar a una pareja o a un hijo, pues imagínate respetar todo lo demás. Suena casi imposible, ¿no? Así es, y como tú señalabas, uno de los puntos importantes en este caso es que cuando una actividad llega a un delito, sea perseguido y sancionado, y tú señalas que este es el punto más débil en toda la cadena que se tiene. Tú desde el Congreso, ¿cómo has visto la actividad de la Fiscalía General del Estado? El Congreso ha incrementado su presupuesto para dotarle de mayores recursos para cumplir su función. ¿Lo ha logrado? ¿Sí ha habido avances? ¿Cuál es tu percepción? Me parece que estamos en un momento muy crítico en cuanto a seguridad en el Estado y ni hablemos de los feminicidios que somos el quinto Estado de la República con mayor número de feminicidios y es algo que es terrible. Es algo que es terrible porque eso significa que las mujeres poblanas no estamos seguras en nuestra ciudad, en nuestro Estado. Es algo muy preocupante. Recordemos que tenemos aún con una alerta de género y con acciones concretas para una alerta de género han incrementado los feminicidios. Me llama mucho la atención y me parece algo muy alarmante que ya con la alerta de género, ya con las acciones que exige la alerta de género, aún así haya aumento de feminicidios en Puebla. De verdad es muy preocupante. Algo está pasando, alguien no está haciendo su trabajo porque no puede ser que con una alerta de género aún así estemos teniendo más feminicidios. Y bueno, y de la inseguridad ya ni hablamos. Entendemos, somos personas racionales y entendemos que la pandemia ha traído muchos problemas, lo sabemos, pero
eso no es pretexto para ver por qué están incrementando los feminicidios, no es pretexto para que la inseguridad esté peor que nunca, ¿no? Estamos muy preocupados por los rubros de inseguridad en Puebla y también, evidentemente, estos números hablan de que falta un trabajo que no está siendo suficiente. Definitivamente no es suficiente el trabajo que estamos viendo hoy en tema de inseguridad, en tema de feminicidios, en tema de violencia. O sea, sí tenemos un problema y hay que atenderlo. ¿Los recursos se están justificando entonces, estos recursos que se están asignando a estas áreas responsables de la seguridad, responsables de la procuración de justicia, sí están cumpliendo su cometido? Pues me parece que no, definitivamente no. Por ejemplo, hemos visto el tema de las patrullas, ¿no? Resulta que es muchísimo más caro el arrendamiento que haber comprado las patrullas. Y además hay patrullas que no están en funcionamiento, ¿no? Y tú vas a las colonias y la gente te dice, oiga, es que no llega la patrulla cuando la llamamos. Es que pedimos una patrulla y nunca llega, es que nunca la vemos, no hay policías. Entonces, bueno, a donde vayas te hablan de esa problemática. Eso significa que no hay suficientes policías. Mira, yo te voy a poner un ejemplo y lo he dicho varias veces. Sabemos que hubo un subejercicio en el municipio de Puebla, que es donde vivo en este momento, estamos en Puebla Capital, más de 1,000 millones de pesos de subejercicio. Y con ese dinero se pudieron haber tenido muchísimos más policías contratados para tener una mayor seguridad y no se hizo. Es decir, recursos hay. Lo que no hay es capacidad de las autoridades que están a cargo para utilizar esos recursos de manera correcta en los rubros que hoy más necesita Puebla, que el primero es seguridad sin duda y el segundo sería la reactivación económica del Estado que, digamos, está pidiendo a gritos, por decirlo de una manera coloquial. Así es, muchas problemáticas que se están entrelazando, ¿no? La económica, la de seguridad, la de procuración de justicia. Y cuéntanos sobre la iniciativa que presentaste, ¿en qué etapa se encuentra? ¿Ya fue aprobada en la Comisión de la Familia que tú encabezas? ¿Qué es lo que sigue? Sí, efectivamente, esta iniciativa el día de ayer fue votada en la Comisión de los Derechos, en la Comisión de la Familia y Derechos de la Niñez y fue votada por unanimidad de las 7 diputadas que integramos la comisión, de todas las fuerzas políticas, y lo que sigue es que pase la próxima semana en la sesión del martes, seguramente ya pasará al Pleno y espero contar con el voto de todos los diputados y diputadas del Congreso, puesto que no podemos cerrar los ojos ante una problemática como la que se está viviendo en Puebla de violencia infantil y maltrato familiar, y tenemos que de alguna manera, como te decía yo, aportar lo que se puede aportar desde el Congreso, que son mejores leyes para castigar a quien maltrate a un niño, niña o adolescente. Mónica, tú que fuiste profesora en preescolar, ¿tú viviste de cerca este problema? Porque yo sé que los maestros muchas veces son los primeros que saben de un niño violentado que tiene problemas en casa porque están en contacto directo con ellos. ¿Tú tuviste una experiencia sobre este tema en este periodo profesional de tu vida? Pues mira, como tal, con los grupos el grupo que yo tuve, que fue un corto tiempo de mi vida, pero sí lo hice, no tuve ese tipo de problemas, pero sí te puedo decir que en las prácticas que realicé, porque tuve que realizar muchas prácticas durante la carrera, sí vimos casos muy lamentables de violencia y por supuesto que son muy delicados porque se tiene que tratar a través del área psicológica de los colegios, se tiene que encauzar, si hace falta hacer una denuncia, pues se tiene que hacer. Es un tema muy complejo. Lo que yo sí te puedo decir es que un niño que vive maltrato familiar y violencia en su casa tiene grandes estragos psicológicos y emocionales que afectan definitivamente en su vida. Así como
tratar de tener un entorno correcto, amigable, en la familia para los hijos, ayuda a que se desarrollen de una manera correcta y que tengan más probabilidades de salir adelante en la vida, pues también así afecta de manera negativa a todos estos maltratos de estos niños que pueden crecer con un sinfín de problemas emocionales, que eso no les permite ser a lo mejor adultos estables, ¿no? Por supuesto que siempre existen las terapias, siempre existe ayuda profesional para que estos niños que tienen este tipo de experiencias puedan salir adelante, porque también hay que decir que todos en la vida, por más malas experiencias que hayamos tenido, siempre tenemos la oportunidad de salir adelante con ayuda profesional o con ayuda de seres que te quieren, puedes salir adelante y superarlo, pero obviamente es mucho más complicado y más complejo para un niño que ha vivido situaciones de vida tan fuertes como un maltrato físico o psicológico, ¿no? Por supuesto que jamás, vaya, debería de ser algo así como decimos que queremos una vida libre de violencia para las mujeres, igual queremos una vida libre de violencia para nuestras niñas, niños y adolescentes. Claro, y de ahí la importancia de implementar acciones en todos los ámbitos para poder garantizar la seguridad de estos pequeños, de los menores de edad. Mónica, te agradezco mucho esta charla. Yo espero que salga todo muy bien con esta iniciativa, porque de verdad que es necesario actuar, tú desde el poder legislativo con esta posibilidad de reformar leyes y sin lugar a dudas también se tendrá que actuar desde el ámbito de la Procuración de Justicia para poder aplicarla. ¿Algo más que desees agregar de este tema? No, pues Mónica, solo concientizar a todos de la importancia de cuidar a nuestros niños, niñas y adolescentes, de la importancia a los que nos escuchan, nos ven, de decirles que si tienen un caso de algún vecino, niño, niña o adolescente que esté sufriendo violencia, no duden en llamar a las autoridades, de verdad. Esa llamada puede cambiarles la vida a esos niñas, niños o adolescentes. Si alguien que ustedes conozcan, niños están padeciendo esto, la mejor manera de ayudarlos pues es que se reporten este tipo de maltratos de manera inmediata para poder salvar incluso hasta la vida de estos niños, niñas y adolescentes. Y Mónica, agradecerte como siempre el espacio, que siempre me den la oportunidad de expresar mi trabajo y estoy a sus órdenes para lo que venga. Mónica, muchas gracias, nada que agradecer de verdad. Y todos los que siguieron esta transmisión, también les agradecemos este tiempo y este espacio que nos dedicaron. Ya nos estaremos viendo el próximo lunes en otros temas que estaremos abordando que importan en el Estado, que importan a la sociedad. Hasta luego.